30 años y obviamente aquellos que en definitiva están pagando algún tipo de deuda desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? 66,2% interanual subió el costo de la construcción. Vale la pena decir que este aumento empieza a licuar lo que en algún momento fue un boom a fines del año pasado. Exactamente. En las primeras grandes aperturas post invierno crudo, etcétera, y primera ola, donde todo el mundo se volcó a construir porque el precio con un dólar que se había devaluado y mucho, que estaba en el paralelo a los valores de hoy, casi 180, etcétera, terminaba representando con dólar billete un nivel de costo de construcción de 500, 600 dólares que era muy por debajo de la media histórica. Hoy ya está en 800 dólares, digamos, el metro cuadrado, ¿no? Y ya dejó de ser todo lo beneficioso que supo ser. Quiero marcar esto porque el costo de mano de obra, el costo de materiales, el dólar planchado, en términos de un año atrás, hizo mella también ahí, ¿correcto? Totalmente. Acá tenés el desagregado del indicador, 2,6% subieron los materiales de construcción, la mano de obra fue lo que más subió, 3,5%, y los gastos generales 2,6%, ahí tenés la síntesis del indicador que termina derivando en un 3% interanual, en un 3% en el mes de septiembre, 37,1% en el acumulado del año. Casi se reparten las diferencias entre lo que fue entre septiembre de este año y septiembre de este año y el acumulado del año, ¿no? Claro, está perfecto. Sube en forma sostenida. Y hay que ver cómo impacta después el freno a ciertos productos importados que ya se está viendo, cuyos precios se disparan frente a la escasez. Y hay que ver qué pasa con la restricción a las importaciones el próximo mes, totalmente. O sea, este indicador hay que verlo en detalle el próximo mes porque ya están faltando porcelanatos, están faltando hierro, está faltando productos de grifería, están faltando muchos elementos que tienen que ver con... y además hay una crisis en China que está generando que también haya menos... Demora el flete también. Sí, y haya menos insumos para la construcción, en el mundo y en particular en la Argentina. Y además nosotros no le damos los dólares para que los despachen, aparte. Bueno, por eso ayer la UIA tuvo el almuerzo con PESE, que aparentemente no se llevó ninguna definición específica, porque PESE dijo, mire, acá estamos de sencillar hasta que aclara, hasta el 14 de noviembre, tabicamos, frenamos, tratamos de acumular, en el medio en la tensión tratamos de pulsear y sobrevivir. Con un banco central que se volvió comprador 700 millones de dólares de que se tomó la media, ¿no? Es el octubre con mayor acumulación de reservas. Exacto. La contracara es no libero dólares para que entren productos importados, entonces te baja la venta de autos, te baja la venta de motos, te restringe, digamos, incluso la producción de un bien final. Exactamente. Que no estás pudiendo producir porque no tenés ese insumo intermedio que es importado en una economía altamente globalizada y por lo tanto ensamblada, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos al tema del día. El tema del día tiene que ver con este congelamiento de precios, que esta es información de Nati Donato, que lo que hizo es decir, bueno, ¿cuál es el precio actual y cuál es el retrotraer ese precio? ¿Cuánto se está exigiendo a través de ese listado? Bueno, en el caso de la leche, fíjate que sería una baja del 10%, 89 pesos con 70, 81 pesos. En el caso de la crema de leche, un 19%, implicaría retrotraer precios al 1 de octubre. Manteca, 19%. Arroz doble Carolina, 10%. Agua de mesa, 2%. Algunos listados se circularon en el día de la mañana, se fueron sacando. ¿Por qué? Porque estaban discontinuados esos productos. Ni siquiera se podía analizar porque las empresas no lo estaban proveyendo para entregar. Perdón, el gobierno incluyó productos que ya no estaban, que estaban discontinuados dentro del listado, sí. Sí, por eso... Eso era cierto, pensé que era un meme. No. O sea, el gobierno termina en el decreto validando un listado de 1.400 productos, entre los cuales había productos que las empresas ya no producían. Que ya no está, claro, que no estaban entregando en el actual contexto. No habla un descalce entre, digamos, la realidad y lo que algún sector piensa, importante. Bueno, sí, la otra situación es que pueden ajustar en relación al listado que se proveyó. Todavía va a haber negociación en el medio para decir, bueno, vos tenés que entregar a este precio, podrían cambiar por otro producto, otra marca, pero a ese precio. La empresa, ¿no? O sea, podría volverse a modificar en cuanto a una contraoferta por parte de la empresa para cumplir con este congelamiento. Acá tenemos alimentos, bebidas, higiene personal. Cuidado y limpieza. Y limpieza. Y bebidas alcohólicas también. Tenés casi 100 productos. 100 productos de bebidas alcohólicas. Lo hablamos con Javi. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso no tiene mucha... Porque vos, a ver, la sal, el yogur, el shampoo, el suavizante, ponele. Sí. ¿Y el vino? Sí. ¿Y la cerveza? Vino tinto, aperitivos, cervezas, 29 presentaciones. ¿Qué es la fiesta? ¿Navidad? ¿Año Nuevo? La idea. Sí, se espera por eso, porque como va a estar extendido hasta el 7 de enero, por eso lo incluyeron. Bueno, shampoo sería retrotraer 66% el precio, yogur bebible 40%, vino tinto 22%, sal gruesa 4%, suavizante 15%. Pero perdón, una empresa que hoy vende a 277 el shampoo, le están diciendo vender a 166. Sí, también dentro de los 1.432 productos, 35
producto, también había algunos precios que estaban quizás desactualizados cuando se pasó el listado, ¿eh? O sea que el nivel de precios que está ahí rojito, perdón, el azul, quizás están viendo un precio que estaba más alto de lo que efectivamente podría llegar a estar. Está bien, pero ¿cómo la empresa reduce 66%? Es una locura. ¿Cómo hace para de 2.77 vender a 166? Es imposible, por eso, es imposible. Pero está bien, pero tiene que hacer, es un decreto. Sí, lo tiene que hacer. Por eso digo, el intendente mira el precio y dice, porque ahora van a ir a controlar. Sí. Escúcheme, acá no está este producto. Entonces, ¿qué hace? Una presentación. Entonces le cabe una multa a la compañía, al supermercado. Ahí está yendo el ida y vuelta entre la empresa y la Secretaría de Comercio. Va a decir, bueno, tengo este producto, puedo cambiarlo, puedo cambiar la presentación o marca. O sea, después del decreto lo que viene es esta negociación. Viene esta negociación. Producto a producto, empresa, gobierno, digamos. Sí. Okay. Hasta configurar un listado que sea el que termine válido. Puede negociarse el producto, no el precio. Eso es lo que dice la Secretaría de Comercio. Hasta el 7 de enero. Exactamente. De estos productos y de estos que ya ha precios. pasado, ¿no? Que una leche no era la primera, terminó siendo la segunda marca y bueno... Pero había leche. Pero había leche a ese precio. Exactamente. Okay, está bien. Bueno, tapa de pascualina 16% menos, dulce de leche 42% menos, salchichas 12% menos y hamburguesa 14% menos. Para que uno entienda el televidente qué implica retrotraer precios en relación a la lista que el gobierno está mandando y los precios actuales en góndola. Hicimos el siguiente análisis. ¿Qué implica, digamos, mantener ciertas variables de la economía reprimidas, como puede llegar a ser tarifa de servicios públicos, como puede ser el tipo de cambio frente a una inflación que está en el 52,4%, evolucionar en el orden del 27% interanual, retraso del tipo de cambio, y que implica reprimir precios en góndola previo a elecciones? ¿Qué pasa con los meses posteriores a las elecciones? En las últimas 5 elecciones, te va a interesar este informe en materia de inflación. En el caso de la elección nacional de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ganó con 54%, la inflación en los 6 meses previos fue del 10,5%. Argentina tenía alto nivel de reserva, recién iniciamos el cepo cambiario, y la posterior no tuviste tanta evolución en materia de precios, se mantuvo 12,4%, no podemos decir que ese efecto fue inmediato en góndola. Cuando vamos al 2013, ya fíjate que se empieza a deteriorar la macroeconomía, la inflación en los 6 meses previos a las legislativas del 2013 fue de 15,5% hasta noviembre de 2013. ¿Qué pasó en los 6 meses posteriores? Hacia mayo de 2014, 25,5% en el acumulado de los 6 meses posteriores. Paulino, sigamos, vamos al 2015. ¿Qué pasó con la inflación? Estas las nacionales. 12,6% en los 6 meses previos. También se reprimían precios, también había subsidios de tarifas nacionales. Tipo de cambio retrasado. ¿Qué pasó en los 6 meses posteriores a la elección? 26,4%. Digo para que los televidentes empiecen a ver qué pasa en materia de bolsillo después de las elecciones, ¿no? Y no cambia, cada vez se intensifica más. Vamos a las legislativas del año 2017. Fue de 9,4% la inflación en el acumulado de los 6 meses previos en las legislativas de 2017. Gana Cambiemos. En las 6 meses posteriores a las elecciones acá sembramos para cosechar 15,5% de inflación en los 6 meses del año 2018. ¿Qué pasó en las elecciones de 2019? Ya Alberto Fernández como presidente. Único año que se revierte la situación y hubo un motivo. 23,7% en el acumulado en la previa, devaluación en agosto de por medio del año 2018, posteriormente 14,8%, con una pandemia de por medio, cerrada la economía, con cuarentena estricta, negocios totalmente paralizados. El gobierno pensaba que esto era un éxito. Pensaba que esto era un éxito con la economía frenada. Después se demostró en rezago que la emisión monetaria para acudir a la pandemia en ese contexto no terminó siendo éxito, porque al año posterior estamos teniendo una inflación del 52,4%, a pesar de haber cerrado en 36,7% este año con una economía que estaba totalmente cerrada, ¿no? Siempre subió, salvo este año. Parecería ser que la conducta posterior a las elecciones de medio término en el mes de noviembre tendría mucho más que ver con los 3-4 elecciones anteriores que con lo que pasó en el 2020 en el medio de la pandemia. Gracias, Damián, como siempre. Un placer. Enorme placer. Javi, me meto de lleno con algunos de los temas pendientes y me voy al debate. Ya están Fausto Espotorno, ya está Hernán Lester. Vamos a hablar con ellos. ¿Sirve o no sirve el control de precios? Miradas encontradas, quizás opuestas. Alumbremos alguna conclusión si podemos. Antes de eso, todo tuyo, dale.
Bueno, Paulino, hay mucha expectativa y preocupación, incertidumbre, te diría, en el mercado de trigo, porque está pasando prácticamente lo mismo que pasó con el mercado de maíz, lo hablamos la semana pasada. Se está por agotar el saldo exportable. ¿Qué pasó? Eso repercutió inmediatamente en el mercado local, cayó el precio del trigo casi 1.000 pesos la tonelada, una fuerte caída en el día de ayer, 22.800 pesos, cerró en la jornada de este martes, y bueno, hay expectativas y preocupación por lo que pueda llegar a pasar a futuro. Se habla de un cierre virtual de las exportaciones que lógicamente, Paulino, tendría mayor impacto en precios locales. Hernán, muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Fausto. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿por qué crees que puede eventualmente, Hernán, empiezo por vos, ser esta vez exitoso lo que hasta aquí no ha podido prosperar en términos de control de precios? Si es que eso crees, o cómo lo estás viendo. Primero me parece que el diagnóstico es importante. A ver, vos venís de un escenario donde, desde la reactivación económica, si se quiere, ubiquémosla en octubre, pero particularmente desde febrero para acá, hay una disociación de la evolución de los costos de producción en relación a la inflación. El indicador más claro de esto es el tipo de cambio. Tenés una evolución entre febrero y septiembre del 10% y los precios al 27%. Bueno, podría hacer el mismo análisis respecto de las tarifas, podría hacer el mismo análisis respecto de los salarios, podría hacer incluso el mismo análisis respecto del combustible. Evidentemente hay un comportamiento que excede lo que el gobierno determinó como anclas y que evidentemente está disociado. Con un agravante, me parece que es el dato del propio mes de septiembre. ¿Por qué 3,5 si la dinámica de precios fue igual a la de agosto, que fue 2,5? ¿Por qué no menos? Lo mismo en alimentos, que había sido 1,5, casi que se duplicó, 2,9. Bueno, me parece que ahí jugaron. De nuevo, la estructura oligopólica argentina no es responsable de la inflación. La inflación es multidimensional, está claro. Hay varias razones. Ahora, que estos jugadores juegan, está claro. Y en ese sentido me parece que la dinámica de regulación de los precios, el congelamiento es una herramienta, pero la dinámica de regulación, que puede ser mucho más amplia, yo francamente lo comparto. En general se repite mucho que no han funcionado. Yo me traje la nota de La Nación que escribieron hace unos días atrás, los controles de precios a lo largo de la historia argentina reciente, y dice otra cosa. Por ejemplo, dice, el esquema en el peronismo tuvo resultado de corto plazo. La inflación, que había escalado en el 52 a 38,8, bajó al 6,6, perdón, bajó al 4% al año siguiente y al 12,3 al año siguiente. Me da la impresión que tuvo como resultado. 52. Lo dice la nota, ¿no? 52. No, pero digo porque hacen la reseña de lo... Te cuento todos. Algunos años después, en el 72, lo mismo, era 60%, bajó al 17%. Después repasa y dice, bueno, a Macri le fue mal. Sí, a Macri le fue mal, es verdad. Y se olvida, por ejemplo, de precios cuidados. Se olvida de precios cuidados. ¿Qué vino? No, está bien. No. Después... 300, te cuento yo, 300. No. Pero no es por el control de precios. No es por el control de precios, chicos. Dale. ¿Cuánto tiempo fue por el control? Bajó de 62 a 41 el índice de precios en el 72 a 74. Y la inflación posterior fue 300. No, claro, pero fíjate. Dinero creció. Pero se los corrijo un cachito porque está el dato. Lo leen en la nota de ustedes. En el 75 pasó al 182%, pero yo hablaba del 72. Pasaron 3 años. ¿Qué me van a explicar? ¿Que por el control de precios en el 75 vino el Rodrigazo? No. El control de precios fue 73. Chicos, tratemos de hilar un poquito mejor, porque eso no tiene sentido. Escuchame una cosa. El control de precios fue 73-74. El plan Helbar 72, 73-74. El plan Helbar fue en mayo del 73. 75 recién tenés el salto de la inflación. 74 tenés 24%. Pero 74 tenés 24%. 41% de la inflación mayo. No, 24. Lo dice la nota. ¿Qué decís? Que el periodista de La Nación no sé dónde sacó. Nosotros hicimos estadísticas. Pero es de La Nación. Hay una página web que se llama 2 siglos de economía argentina. Elaboramos estadísticas de 1810 hasta el 2018. Y además escribí una justa nota de Cronista el otro día sobre eso. El plan Helvar empezó en el 73. La inflación bajó, venía en 39% de 72, 73 fue 69%, 74 volvió al 40 y pico por ciento, 73 fue 41%, 74, 41, 75 se disparó todo al demonio porque estaba... Te voy a contar además por qué puede funcionar. Pero además no solo eso, sino que además se habían subido los salarios 100% y se esperaba que con eso se controlaran los precios. Voló todo por los aires justamente porque puso un congelamiento de... Bueno, los datos no son esos, pero no importa. Habría que hablar con el cronista de La Nación, que evidentemente hizo una nota tratando de pegarle a los controles de precios, pero dijo lo contrario. Ahora te voy a explicar por qué va a funcionar, o por qué podría funcionar. Mira, ustedes recién pusieron una placa ahí, y vos decías, no pueden retrotraerse los precios.
hubo una mención que quizás estaba bueno. No dije no pueden, dije cómo hacen. ¿Cómo hacen? Bien, es verdad, dijiste cómo hacen, es cierto. ¿Cómo hacen? Retrotraen los precios al 1 de octubre. Que eso justo como que no lo dijeron. Porque en realidad los precios... Es que ni siquiera son los precios del 1 de octubre, precios, es el tema, no, sí, son los precios. La retracción de los precios es al 1 de octubre. Y te cuento, por ejemplo... Shampoo no es al 1 de octubre. En el caso, pero te pongo los ejemplos que los tengo acá. Leche fresca. ¿Sabes cuánto aumentó a septiembre? Es decir, antes de eso, casi 70%. Si le agrego el 10%, me da 84 interanual. 84. La manteca, lo mismo, había aumentado 60, si le agrego el 19 me da 90. Dulce de leche, me da 146%. Por eso pueden bajarlos, porque no pierden plata. No pierden plata, si habían remarcado antes. Es lo que les estoy diciendo. El aumento de precios no se justifica por los costos. Las empresas formadoras de precios deberían traer a la mesa a discutir con la Secretaría, con el que quieran, con el que digamos con la instancia que corresponda, no lo sé, pero deberían traer la evolución de sus costos. Bueno, pará. Que expliquen por qué aumentaron lo que aumentaron. Te tomo lo que decís. Están ganando tanta plata las empresas que se están yendo a Argentina. Sí, claro. Fíjate los balances. Fíjate el balance de Molinos Ríos de la Plata. Esperá, fíjate con Macri, fíjate ahora. Dale. Está yendo mejor. Dale, pero entrá. Ah, no. ¿Querés que te busque el titular? ¿En serio? Espera. Sancor no vende más lácteos. Es Mastelones ahora. Mastelone. 70% de leche fresca, sí. ¿Cuánto es el balance? ¿Sabe cuánto perdió? No tengo idea, no sé, pero digo... Mastelone concentra el 70% de la comercialización de leche fresca. Que el aumento, 70%. Bien, por cierto... en la discusión con Atilra, que tiene una interna en particular, pero también habría que ver los salarios, cómo le fue a los trabajadores, porque no le fue bien en el sector lácteo, lamentablemente. Y les agrego una cuestión. Vos no solo tenés un proceso de aumento de precios, tenés un aumento de productividad, esta cosa que suele decirse repetidamente. En un escenario de retracción de la actividad económica, lo que sucedió fue que la recuperación de la actividad económica fue mucho más rápido que el empleo y salarios. Ayer salió distribución del ingreso, lo deben haber mencionado. La profunda pérdida de distribución del ingreso derivada de estos dos procesos que les estoy desde la pandemia hasta ahora. Productividad, aumento de productividad y aumento de precios. Transferencia de ingresos de los trabajadores al sector. La productividad argentina viene cayendo hace 10 años. Desde el 2012 que viene cayendo la productividad laboral en Argentina. Entonces, que vos me digas, che, aumentó la productividad porque desde el piso de la pandemia hasta ahora aumentó la producción y no el empleo, medio está bien, pues eso sí. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. No. Bueno, sí. No, porque la productividad... ¿No pasó o no pasó? Pero es que estás midiendo mal la productividad. No puedes decirme, che, escuchame, la mesa está mide un centímetro porque mirá, vos tirás la serie a donde quieras, pero yo lo que te digo es, desde el inicio de la pandemia, es decir, desde el momento previo a la pandemia, hubo una transferencia de ingresos. No me lo podés negar. Vamos a una cosa. La producción automotriz, por dos procesos. Vamos a una cosa. Por productividad y precio. La producción automotriz, entonces la productividad para vos en el sector automotriz creció infinito. Produjeron 0 autos con los empleados en abril y ahora están produciendo 400.000 autos. Entonces, ese cálculo te pido. Es que estás haciendo ese cálculo. Pereza académica y seas un poco riguroso en el análisis. Esa chicana me la hacen en Twitter, dale, un poco. Es que está bien. Vos estás haciendo la chicana. Si vos lo que estás diciendo es que el de abril hasta que aumentó la producción. A comparar con 0% para que diga que no sé qué. No te estoy diciendo la productividad. Vos sabés lo que es la productividad. La productividad es la producción dividido el incremento de la actividad en ese sector también, porque pasó en todos los sectores. Fue 0 la producción en se incrementó. No. En abril se produjeron 0 autos. No, te estoy hablando comparado con 2019. La recuperación es diferencial. Y vos lo sabés, la recuperación es diferencial. La actividad económica, vos sabés, la actividad económica se recuperó con una celeridad y los salarios y empleo quedaron estás hablando de un aumento de la productividad en un país que hace 10 años que la productividad cae. En realidad fue un rebotecito de la productividad. Pero el problema es que del otro lado están los laburantes. Yo sé que quizás no es muy importante, pero están como los laburantes en los dos procesos. Está pasando. Cuando aumentan eso, el problema estás analizando fluctuaciones. Yo no puedo no pensar también como consumidor. Recién miren, hablaba Fátima de las asimetrías de poder. ¿Les parece que no hay asimetría de poder en un formador de precios que pueda remarcarte 40% del dulce de leche? ¿En serio? ¿No les parece que hay asimetría de poder? Pero igual para vos me estás diciendo que la inflación... Acá el problema fundamental de todo esto, que pensás que la inflación es porque sube el dulce de leche. Porque no es que sube el dulce de leche nada más. No. Sube la leche, subió los autos, subieron la... Pero el análisis es válido para cualquiera de los productos. Es que ese no es un problema de inflación. La inflación es un problema básicamente del dinero. El dinero es lo que vale menos. Ahora, ¿por qué los empresarios acá en Argentina son todos malísimos y te suben los precios y en Uruguay no te suben los precios? Los mismos empresarios.
Son malvados, los sacaron los creaste malvados los empresarios. No, acá fugan, pero al margen Pero de eso... no estamos hablando de que fuguen. Cuando vos agarrás el M2, cuando agarrás el M2, medio pago, en términos interanuales, ¿cómo estás? ¿Cuánto creció en En términos reales Desde el interanual. principio de diciembre hasta ahora creció 142%. ¿Y contra inflación? No me lo digas nominalmente, 75, decile a la gente. Creció el doble que la inflación. Si yo me paro septiembre, Sí. me da menos 10. Pero están ¿De qué midiendo- están hablando? pero ¿Dónde están está la plata en la calle? Te está sacando toda la emisión monetaria. ¿Dónde está? No, Y además, mira, pasa una cosa. Déjame terminar eso porque quiero hacer esa cálculo. Él lo que está diciendo es, desde enero hasta septiembre se emitió fue la gran emisión monetaria. De septiembre hasta ahora, claro, te da una caída. Pero si vos tomás... ¿Vos qué querías? ¿Que el año pasado no El emitas? M2 desde... Bien, genial. El M2 de diciembre del 2019, Deja de diciembre del terminar la 2019 idea. hasta ahora, el M2 creció 142%. O sea, más que se duplicó la cantidad de dinero en Argentina. Que está en los Pero niveles... M2, pará. No en estás los niveles de principio del 19. Decilo también, decilo. 142%. Ah, bueno, no. No está en los niveles reales del 2019, de principio del pero 2019. No en el final del 2019, después de la barbaridad que hizo Macri. 142% creció la cantidad de dinero. Los Mirá, precios crecieron te voy a 75. mostrar En ahí. ese sentido todavía te queda. Mirá. Y no, pará. Esta es tu teoría. No. ¿Qué teoría? ¿Vos vas a usar, Esta es tu vas a usar el M2 real? ¿Ves? La base monetaria con Macri, mirá. Finales del 18 a finales del 19. Mirá la base monetaria y mirá la inflación. Pero la base monetaria no puede ser. No, pará. Eso es una chicana trucha. Voy a meter un tema. Chicana trucha, dale. La base monetaria está formada por el circulante, que es la cantidad de billetes. Te lo hago con el M2, con el circulante, con la base monetaria, con el que quieras. Con el circulante es peor. Es peor, porque encima ustedes confunden los pasivos y los meten todo en una bolsa y se ve base monetaria. Y confunden lo que es circulante de lo que es el resto de los pasivos no remunerados. Vos me decís que por ejemplo, que la circulante al principio del gobierno de Macri tenía el mismo tamaño que ahora, o lo estás sacando los precios. Obvio que lo tenés que deflactar, ¿o no te parece que hay que deflactarlo? Porque ustedes siempre hablan nominalmente porque les encanta el numerito alto, pero medio que hay que sacarle la inflación. No hay que sacar la inflación, eso es la demanda de dinero. No. Estás mirando la demanda de dinero. Escuchame, no, eso, el poder de compra. No, eso estás bochado en economía monetaria. No, dale. Esto es serio que yo bocho a alumnos por decir eso. Mirá vos. Cuando vos le sacás los precios a la cantidad de dinero, lo que estás haciendo es mirando la demanda de dinero. ¿Cuánto dinero la gente quiere tener? Cuando la gente no quiere tener... hacelo nominal, fantástico. Bueno, es un dato fantástico el que ustedes plantean. 142% creció la cantidad de dinero, entonces la inflación, claro, 75% de inflación. Ah, claro, porque es al revés la relación. Pero ese es un problema de los monetaristas como vos. Yo no me voy a hacer cargo porque eso te lo acabo de demostrar con un gráfico que básicamente no sucede. Los monetaristas como yo son los que están en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central de... Genial. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué acaba de hacer Estados Unidos? Ya que lo mencionas. Mira qué bueno. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Aumentó la cantidad de dinero 25%. ¿Y qué acaba de hacer ahora? ¿Qué acaba de hacer, Fausto? ¿Qué acaba de hacer? No sé qué... Acaba de liberar, acaba de votar en el Congreso que aumenten la posibilidad de tomar deuda. Porque allá la emisión emite deuda el Tesoro y la compra la Fed. Con lo cual es la misma emisión que nosotros. Acaban de volar el techo. Pero vos me acabás de poner el ejemplo de los monetaristas. No es la misma misión. No es la misma misión porque Estados Unidos emitió solamente un 25% y la inflación se le está escapando. Y el problema que está teniendo Estados Unidos es que la inflación le subió de 2,5% al 5%. Lo mismo que está acá, pasó acá con las mismas ponderaciones y eso que ellos emiten dólares, no pesos. O sea, Estados Unidos está teniendo el mismo problema por hacer lo mismo que hicimos nosotros con un problema menor porque también emitieron menos. O sea, Argentina emitió 4 veces lo que emitió Estados Unidos en cantidad de pesos. Nosotros pesos y dólares. A mí me sorprende liberal. Seguir pensando. No me vengas con títulos. Yo pero quiero dar mi opinión. La teoría monetaria, de la inflación lo que dice es, si vos emitís dinero vas a tener un proceso inflacionario. Ya sé lo que dice. Todos los países, no estoy de acuerdo. Todos los países que tienen baja inflación, todos los países que tienen baja inflación aplican eso. Nosotros que no tenemos esa teoría, ahora estamos teniendo otra teoría de que va a funcionar el acuerdo de precios. Tenemos una inflación del 50%. Que vos no estás de acuerdo. A mí me sorprende. En la década del 90, no había acuerdo de precios y no había inflación. Y si vos agarrás acuerdo de precios con Argentina varios tiempos. Hermoso. Pero escúchame, decime un momento que hayas tenido. A mí me sorprende a veces la mirada liberal que básicamente supone, ¿no? Que tiene que haber muchísimos oferentes, porque esta es digamos, para el equilibrio tiene que haber muchos oferentes. ¿No les hace ruido que vos en la Argentina, en el segmento de alimentos, tengas una empresa sola que produce el 80% de la cerveza? ¿No les hace ruido? ¿No les hace ruido que una empresa sola produzca y venda
el 80 o el 90% de los fideos. No les hace ruido. La verdad, a mí me llama la atención porque además, ¿Y no hoy salió la Copal ley diciendo... de defensa de la competencia, por ejemplo, ahí? Me parece que no es suficiente, no ha quedado claro que no Pero, es vos suficiente. me estás diciendo que la inflación sé, es causada allá- por los cerveceros. ¿Vos te parece que no tiene nada que ver? Cuando, No, nada que ver. No. No, Y nada cuando que ver. la Copal te dice, mira, te aumenté, yo te voy a repetir, cambiándole algunas cositas, el comunicado de la Copal. Te dice algo así como, mira, la verdad que yo aumenté la leche, el producto que quieras, 60, 70% por encima de la inflación, por encima de mis propios costos, ¿sí? Y ahora tengo ganas de seguir aumentándolos. Con lo cual, si vos se te ocurre congelarme los precios, que ya los aumenté y mejoré mi tasa de rentabilidad, te voy a desabastecer. No es asimetría de poder, no es el poder de fuego de formadores de precio y no tienen nada que ver, son re inocentes, total. La verdad que no nos afecta a nadie que los tipos nos desabastezcan, ¿no? No hay ningún problema, porque mañana vos vas a comprar leche que te aumentó por encima de la inflación, pero no te afecta en nada. Dale, un poquito de honestidad. Te voy a decir una cosa. Ponele que sean los tipos más malos del mundo. No, pero no es un problema de buenos y malos. No, se pone que son tipos malvadísimos que son no tiene nada que ver con la inflación. Eso no te genera inflación. No es un problema de buenos y malos. No, es un problema de el emisión empresario monetaria. que Básicamente, quiera ganar no. plata, pero en cualquier país del Vos lo que mundo, estás diciendo de los es que- que vos mencionaste, vos lo que estás diciendo es que la los emisión monetaria regulan. no tiene nada que ver con la inflación. Los regulan. Y acá no quieren ser regulados. ¿Qué regulación? Dale que podés. ¿Estás inventando? Sí, claro que están. En todos los países están O sea que regulados. para vos la inflación es culpa de los cerveceros. Mirá, la Ahora, chicana barata no, pero que me tiene estás mucho diciendo- sentido. Bueno, pero escuchá una yo cosa. invito a la gente que está del otro Te doy lado un dato, te doy un que dato. agarre una cosa muy sencilla. Agarre el comunicado de la Copal y lea que la verdad que no estamos de acuerdo con el congelamiento, que escuche al 2 de la Copal que dice que van a desabastecer y que se fije además en los niveles de concentración. ¿Cuánto fue la Y que inflación? después saque su conclusión. ¿Cuánto fue la inflación de alimentos Después y saque su bebidas en el conclusión. último año? 52%. ¿Cuánto fue la inflación de alimentos y bebidas de los precios cuidados? ¿Cuánto fue el tipo de cambio? ¿Cuánto fueron No, las pero tarifas? ¿cuánto ¿Cuánto la fue el pre- combustible? ¿Cuánto fue precios cuidados? Bueno, ¿cuánto fue? 56. ¿Cuánto fue? O sea, tuviste más inflación en los precios que cuidaste que en los precios que no cuidaste. Con lo cual, dos cosas. O no funciona, o peor, arruina los resultados. ¿Por qué? Porque cuando tú empezás a poner controles de precios, no sabes qué impacto estás teniendo. Por ahí el único productor de cerveza te la banca, el segundo no. Mejor liberalizamos todo. Porque Obvio, seguro pero- va a funcionar. Y sí funciona, ha funcionado. Funciona. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Argentina Perdón, liberalizó. la siguen en el Pará, corte, ¿cómo la escúchame, ven? Argentina resolvió. Te voy a hacer la pausa, Cuando ¿qué? Argentina resolvió el problema monetario y liberó, no tuviste inflación. Como con Macri. Te voy a corregir el de cosas ese porque la verdad que no se adecua Pero, a tu pensamiento y la verdad no quiero ir en contra tuyo, Fausto. Lo voy a corregir para que dé como vos querés. Macri no corrigió el problema monetario. No, bueno, pero ¿Lo corrigió o no lo corrigió el problema ¿ajustó o no ajustó? Yo lo único monetariamente. que les digo es esto. Pero no, Pepe, sí, siga- No, siga- la cantidad de siga- dinero- la- Pero ¿cómo no? Escúchame, la cantidad de dinero en la Dale. época de Macri crecía el 25% anual. Está y el bien, voy a 25% ajustarlo así se adecua a tu pensamiento. Pero no es así, es que agarra cualquier dato Escuchen una argentina y cosa. te va a dar Si el siempre. año que viene estamos, en marzo, abril, los vuelvo a invitar y Dale. vemos qué pasó. Y ahí estamos, ¿está bien? ¿Le Da parece? igual. Me parece muy bien. Pero vos agarrás Gracias, 24 meses de Salvador. inflación, 24 meses de emisión monetaria y te da el mismo número. Siempre. Gracias a los Gracias. dos. Gracias. Pausa, ya venimos, dale.